Dios un día va a regresar, es lo que esperamos. Todas las promesas que nos da la palabra de Dios, muchas veces, the pulpit. You got it? Ok, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, tengo una voz que carga. Gracias por los pulmones. Será la... A ver, vamos a ver. Ahora sí, ya. Eso fue. Gracias, hermano. Bueno tener a alguien que conoce, ¿verdad? Instrumentos, música. You can turn it down a little bit. I get our feedback. Pero sí, hermanos y hermanas, es bueno que el Señor nos da sus promesas. Y siempre es con la esperanza que Él va a regresar un día y las va a cumplir todas. Ya están cumplidas, podemos decir que ya están cumplidas en nuestro Señor Jesucristo. I think so. You turn it up a little bit, mija. Test, test. Bueno, ya está ahí. No fue un empiezo triunfante, pero vamos a hablar de la entrada triunfante de Jesucristo, ¿verdad? Porque sí tenemos triunfo en Él. Él, todas las promesas que nos da la palabra de Dios, son promesas que se van a realizar cuando estemos en su presencia. Son promesas que ya son nosotras, reservadas en el cielo, que nadie nos la puede quitar. Hablamos las semanas pasadas como la persecución en aquellos que están en el Colosenses o en la carta primera de Pedro. Eran rechazados, no los aceptaban ya en las sinagogas. Muchos eran exiliados o expatriados, aquellos que les escribió Pedro. Pero nosotros tenemos una ciudadanía que nadie nos puede quitar los papeles. Una ciudadanía en el cielo. Somos ciudadanos primero del cielo. Y respondemos a las cosas aquí en la tierra como debemos de responder de acuerdo a esas promesas y del cielo. Escuchamos esta semana pasada, ¿verdad? Hubo un tiroteo en una escuela. Otra vez de nuevo. Y de nuevo va a escuchar voces de un lado o del otro. La política siempre tiene una manera, ¿verdad?, de entrar. Unos dicen, más armas, más pistolas, debería haber alguien con arma allí. Y otros dicen, no, menos armas, menos pistolas, no deben de existir en las manos de nadie, solo los policías. Y va a haber cosas y que se va a escuchar de un lado y al otro, ¿verdad? Y dejemos que las voces hablen, ¿verdad? Dejemos que las voces hablen. Nosotros primero queremos escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo respondemos a tragedias así? Respondemos por orar por las familias de las víctimas. Respondemos por orar por aquellos que van a responder, ¿verdad?, a estas situaciones. Oramos también quizá por la familia de esa persona que hizo el tiroteo y mató. Porque esa persona ha entrado a una eternidad donde quizás ella pensaba que ya se iba a terminar el sufrimiento o el dolor que ella tenía dentro. ¿Qué fue lo que la llevó a hacer esto? No sabemos. Pero hermanos, cuando ella cerró los ojos aquí en muerte, los abrió en juicio en otro lado. Delante de Dios, el juez de todo el universo. Esos niños están seguros en las manos de Cristo. Sabemos de dónde están ellos. Pero nosotros como iglesia, hermanos y hermanas, antes de ir a la opinión política, debemos de responder con opinión bíblica, informada. Y lo que se necesita en este mundo, más que la política, más que las opiniones de los hombres, más que menos o más armas, ¿verdad? Lo que se necesita más es el cristiano. El cristiano no involucrarse en argumentos, sino responder más con ese amor sacrificial de Jesucristo. Escuchar a las personas que quizás estén doliendo, aquellas personas que quizás estén sufriendo, aquellas personas que también que quizás tengan un corazón tan pecaminoso, ¿verdad? Y pensamientos tan malos que quieren y tienen pensamientos de hacer algo como esto. Abrir nuestros oídos
y compartir a Cristo. Demostrar el amor sacrificial de nuestro Señor Jesucristo. Porque ningún presidente o ningún rey de este mundo va a poder solucionar lo que está pasando. Porque el problema de la situación, el corazón del problema no son las armas. El corazón del problema es el corazón del hombre. Y solamente Cristo puede cambiar el corazón de los hombres y de las mujeres. Y es lo que necesita el mundo. Necesita a Cristo. Él no vino como los presidentes o reyes de este mundo a hacer guerra, como vamos a ver en este pasaje. Él vino como un rey, sí a conquistar, sí a hacer guerra, pero hacer guerra contra Satanás, contra las tinieblas y contra el pecado. Él vino para hacer paz entre el hombre y Dios. Y Él vino de una manera muy humilde. En Lucas capítulo 19, podemos empezar en versículo 28. Esa es la triunfante entrada de Jesucristo. Y dice la santa palabra de Dios: habiendo dicho esto, iba adelante subiendo hacia Jerusalén, y aconteció que cuando se acercó a Belfagé y a Betania, cerca del monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de los discípulos, diciendo: id a la aldea que está enfrente, en la cual al entrar encontraréis un pollino atado, sobre el cual nunca se ha montado nadie. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo desatáis, de esta manera hablaréis, porque el Señor lo necesita. Entonces los enviados fueron y lo encontraron como él les había dicho. Mientras desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos respondieron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él. Y mientras él iba avanzando, tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaba junto a la baja del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Respondiendo él dijo: os digo que si estos callan, las piedras clamarán. Cuando se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Oremos. Señor Padre, dame las palabras, Señor, la claridad de mente en esta mañana. Comunicar la gloria de Jesucristo, Padre, por favor. Danos corazones y mentes atentas, Señor, para recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. Señor, que tú hagas la aplicación de estos versículos como ningún predicador la puede hacer, por medio del Espíritu Santo. Tú que conoces todos los corazones de las personas aquí, y cada uno necesita algo de ti hoy, Señor. Algo de tu gracia, Señor, en una área de su vida, de sus relaciones, en el trabajo, en el hogar, con un familiar. Señor, glorifícate hoy. Y aquí está tu grace, Señor, tus ovejas. Aquí estoy yo, tu oveja, detrás de este púlpito. Háblanos, habla, Señor, a nosotros, en una manera que podamos entender. Somos, como dice tu palabra, hijitos amados tuyos. En gracia, en misericordia y en la humildad que vamos a ver en este pasaje, habla en nuestros corazones, Señor, por favor. Amén.
Amén. Aquí vemos, hermanos y hermanas, esta entrada se le llama la entrada triunfante, también se le llama. O el domingo de Ramos o de Palmas, porque fueron las ramas que dice otro acontecimiento en los evangelios, que es lo que pusieron. Pero Él vino y Él entró a Jerusalén. Y es la semana que le llamamos, ¿cómo le llamamos a esa semana? Semana Santa, porque aquí es como cuando él entró. ¿Y para dónde iba? Físicamente Él iba, ¿verdad? En este pollino. Él iba, ¿cómo se le dice también? Un asno. Venía en un burrito. Iba entrando. Y quizás Él iba a un lugar, ¿verdad? Pero Él sabía en su corazón algo que le causó lágrimas entre todas las alabanzas de la gente, que ellos clamaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entre todo eso, Cristo sabía en su corazón que esta misma gente que aquí le adoraba, muchos de ellos iban a ser los mismos que clamaban: crucifícalo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pero qué pasión de nuestro Señor Jesucristo a salvarnos. Qué pasión de un Dios Hijo, que sabía lo que Él iba a pasar, por lo que Él iba a pasar, a lo que Él iba a ir a enfrentar. Y aquí estaba toda esta gente, muchos de ellos, claro, sinceramente en ese momento clamando, ¿verdad? Hosana, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Pero Él sabía en su corazón que ellos iban a cambiar. Pero nada lo detuvo. En pasión Él fue. En pasión no le pensó dos veces. En pasión Él entró. Y hermanos, este es un pasaje, ese es un acontecimiento que cuando nosotros lo leemos y cuando leemos esa profecía, exalta a Cristo, no solamente como un hombre, un profeta, un buen maestro, sino como Dios mismo, como Dios Hijo. Esto exalta su deidad. Esta es una profecía de muchas que Él cumplió. Yo he entrado a un taller de mecánicos cuando voy a visitar a Carlos a veces. Él a veces tiene algo en la mesa y hay partes en donde sea. Hay partes. Yo he visto una mecánico de transmisión. ¿Alguien conoce aquí de transmisiones? Yo pudiera, ¿verdad? Con tornillos y todo las abro y pudiera poner las piezas en donde sea. Pero de saber qué es, qué función tiene y poder componerla otra vez para formar algo útil, yo no supiera. Si yo entrara al taller de Carlos y me dijera: hermano, aquí está esta transmisión, verdad la abrí, tenía esto, ya le arreglé, por favor la puedes poner otra vez de nuevo como estaba. Yo no pudiera. Y así son, hermanos y hermanas, las profecías en la palabra de Dios. Cuando se cita una profecía aquí que fue cumplida en Cristo, y leemos en otros lugares profecías siendo cumplidas en Cristo Jesús, muchas veces podemos verlas como scattered, como bien separadas. Pero todas, hermanos y hermanas, cuando leemos la palabra de Dios de un lado a otro, todas se juntan y forman algo muy maravilloso, algo muy bello. Cuando tomamos todas las profecías y las juntamos como un rompecabezas, lo vaciamos y lo formamos, y cuando conectamos todo se ve una pintura, se ve algo muy bonito, muy bello. Y eso lo que estoy redirigiéndome, de lo que estoy hablando, es de Jesucristo. Cuando tomamos todas las profecías de Jesucristo y se conectan y las vemos como se relacionan, así como un rompecabezas, las juntamos, vemos en Él el Hijo de Dios y Dios Hijo.
Vemos lo que vemos nosotros, lo que leímos la semana pasada en Colosenses. Vemos lo que Él es en Cristo Jesús. Lo que Él es, digo, realmente en su deidad. Que Él es la imagen del Dios invisible. Que Él es el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Escuchen, estoy diciendo esto porque este fue el que entró en un burrito en Jerusalén. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar, aquí es donde Él va, en ese burrito, esa es la trayectoria. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él entró triunfante en ese burrito, con esa trayectoria, porque Él iba a triunfar en esa cruz. Él iba a derrotar las obras de Satanás, de las tinieblas y del pecado en nuestras vidas. Este es el primogénito que entró a Jerusalén en un burrito. Por eso es importante leer las palabras de Dios, hermanos y hermanas, del principio al fin, y poder ver cómo Dios desarrolla la redención del hombre, cómo Dios desarrolla en nuestras mentes y nuestros corazones quién es Cristo. Es como leyendo un manual de cómo desbaratar y poner otra vez una transmisión. Usted empieza a ver y a entender, Él es Jesucristo, porque hay muchas sectas, hay muchas religiones que no lo ven a Cristo por lo que Él es, el Hijo de Dios y Dios Hijo. Es el que entró a Jerusalén, hermanos, y Él entró y Él sabía para dónde iba. Él es el primogénito de Dios, el primogénito de Dios. Muchos dicen y dicen, primogénito, entonces quiere decir que Él fue creado. Pero no, hermanos y hermanas, el primogénito en las Escrituras tiene que ver con estatus, tiene que ver con quién es Jesucristo. Él es el preeminente, como leímos en Colosenses. Él tiene preeminencia sobre todo. Él creó, por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. La palabra primogénito, y por eso le digo, ver todas las profecías de Cristo juntas, vemos quién es realmente. El otro día tuve una plática con un testigo de Jehová, y son muy buenos para ir a una cita, brincan a otra cita, brincan a otra cita, y así están entrenados para atacar la deidad de Dios, porque todo se trata de atacar a Cristo, hermanos y hermanas, en las religiones falsas, brincando de un lado a otro. Pero cuando nosotros podemos leer la palabra y cómo se desarrolla, podemos ver todas estas citas, cómo se unen y forman algo precioso, un tesoro, la persona y la obra de Cristo Jesús y lo que Él hizo por nosotros. Él es el primogénito de Dios. ¿Saben quién se le llama primogénito también en las palabras de Dios? Vayan a Salmo 89, nomás como referencia, porque esta cita en Colosenses es muy popular. Salmo 89, para atacar la deidad de Cristo.
pero es una manera muy mala de leer. Estaba buscando la palabra primogénito. ...27... Sí, dice aquí en el versículo 26... Gracias, hermano. Él clamará a mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Versículo 27. Yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Yo lo haré mi primogénito. La profecía aquí, la profecía inmediata es para el rey David, pero apunta a nuestro Señor Jesucristo. La palabra primogénito para David, ¿era el primogénito David en su familia? No era el más joven, ¿verdad? No fue el que nació primero. E igualmente en Colosenses, Cristo no fue el que fue creado primero. El primogénito quiere decir es el estatus, es el que el Padre tiene sobre todo. Él es preeminente. Y cuando Él entra, regresemos a Lucas 19, porque eso es importante de reconocer. Es importante, hermanos y hermanas, saber quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? Y cuando Él entró, diciendo, Él trae al burro, ¿verdad? Les pide que traigan un burrito, un pollino atado sobre el cual nunca se ha montado nadie, desatadlo y traedlo. Y para nosotros, cuando pensamos esto, pensaríamos, oye, si yo hubiera venido y así como Cristo, ¿no va a pedir un burrito? Mejor otro carro, ¿verdad? O quizás si voy a venir aquí, veo todo el estacionamiento y busco el carro que me gusta más. Dijo, tráeme aquel carro y dile que el Señor lo quiere, ¿verdad? Pero qué fácilmente se les dio este burrito a ellos cuando se les preguntó. El Señor lo necesita. En aquella cultura, cuando un rey, cuando alguien de importancia venía a un pueblo y necesita algo de la gente, él tenía el derecho de pedirlo. Tenía el derecho un rey venir y pedir transportación, pero un caballo, un burro, lo que se necesitaba, podía ir a tocar a su puerta y decir, necesito su burro. El Señor lo necesita y uno tendría que rendirlo, lo necesita Él. Y aquí viene Cristo, es el Señor, y Él les dice que lo traigan y ellos lo traen a Él. Y fíjense cómo responde la gente cuando Él entra. Cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos regocijaban. Comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Respondiendo él dijo, os digo que si estos callan, las piedras clamarán. La gente esperaba algo diferente. Aquí había dos tipos de personas que vemos de audiencia, los religiosos y aquellos que habían visto todos los milagros de Cristo. Para ellos, Cristo venía como alguien victorioso, alguien que iba a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de los romanos, para poder practicar la religión libremente. En todo lo que hacía el judío tenían que pedir permiso. Ellos pensaban que iba a venir Cristo como aquel de Macabeo, que iba a venir que una vez por un tiempo sí se levantaron los judíos y sí derrotaron
a los romanos por un tiempo nada más, antes de que fueron aplastados. Y ellos pensaban, aquí viene otro, aquí viene el rey, el Mesías, el verdadero, y nos va a librar del yugo de los romanos. Finalmente, y regocijaban de esto. Pero un Cristo en su corazón, él sabía que su reino no es de este mundo. Si lo fuera, sus discípulos pelearan. Así le respondió, ¿verdad, Pilato? Mi reino no es de este mundo. Pero también están los otros que dicen, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Respondiendo él dijo, os digo que si estos callan, las piedras, dice, las piedras clamarán. Imagínense, piedras clamando, alegrándose de quién es Cristo. Esta profecía viene de Zacarías 9:9, donde se dice allí, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Y lo que sabían los fariseos, que quizás el pueblo que estaba ahí no reconocía, que no conocía, es que esta profecía era del Mesías, del Hijo de Dios, Dios Hijo. Y lo que estaban diciendo ellos, que este es el Mesías que todos esperaban. Unos quizás nomás esperaban a alguien haciendo milagros que los librara del yugo de los romanos. Otros quizás conocían en su corazón, no, este es el Mesías de Cristo, del Mesías de Dios, digo, el que viene a establecer un reino, y como ellos todavía pensaban, un reino terrenal. Pero los fariseos, ellos sí sabían que esta profecía era del Mesías que ellos han estado esperando por cientos y cientos de años. Por eso le decían a la gente, diles que callen, repréndelos, que no hablen. Y él les dice, si ellos no hablan, las piedras van a clamar, las piedras clamarán. Hermanos y hermanas, ¿creen que eso es verdad? ¿Creen que eso es verdad? ¿Cuántos versículos no existen en la palabra de Dios? La naturaleza alabando, la naturaleza alabando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas no existen que leemos? Los montes, las montañas. Dice uno que hasta los árboles como que aplauden al Señor, le aplauden a Él por la salvación que Él trae. Dice, si no, las piedras clamarán. Es algo como juicio también para ellos. En Habacuc dice allí, y hablando de un juicio que iba a caer sobre la nación, les dice que las piedras del templo, las piedras de las paredes, las piedras de las paredes claman en contra de ustedes. Dice, os digo que si estos callan, las piedras clamarán. Y es verdad, porque la creación sabe quién es Dios. La creación sabe, aunque sea una habla figurativa, ¿verdad? Una banca no va a empezar a cantar, pero la idea se comunica. La creación me conoce. Hasta los ángeles conocen a Cristo y quién Él es, y lo obedecen y lo adoran, dicen Hebreos. Cristo, hermanos y hermanas, es primogénito y Él es la preeminencia sobre todo. Tiene preeminencia en el corazón de su Padre. Y es lo que necesitamos cada uno de nosotros. La trayectoria de Él lo llevó a la muerte. Lo llevó a la muerte. Un día, hermanos y hermanas, Él va a regresar. En Apocalipsis 19 dice que Él va a regresar. Pero ¿cómo va a regresar? ¿En un burrito? En un caballo blanco, con una espada saliendo de su boca, los ojos como fuego, su bata cubierta de sangre de todos sus enemigos, cuando Él venga a hacer venganza en contra de todo
incrédulo, de todo aquello que lo rechazó. Aquí vino humildemente, porque Él vino a hacer paz entre los hombres y Dios, porque somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús, y en Él tenemos paz con Dios, Romanos 5:1. Pero Él va a regresar, y lo necesitamos a Él para la salvación, a nadie más. ¿Quieren ver lo preeminente que Él es, hermanos, para el Padre en el cielo? Y de lo que nos estamos perdiendo si no lo recibimos. Quizás ustedes han escuchado esta historia. Antes de tomar la cena del Señor, quisiera leer esto rápidamente. Una ilustración, quizás la han escuchado antes, pero esto sí demuestra lo importante que el Hijo es para el Padre. Dice así: hace años había un hombre muy rico que, con su devoto hijo, compartía una pasión por el coleccionismo de arte. Juntos viajaron alrededor del mundo añadiendo solo los mejores tesoros de arte de su colección. Obras invaluables de Picasso, de Van Gogh, de Monet y muchos otros adornaron las paredes de la finca familiar. El ojo entrenado del hijo y la mente de negocios aguda causaron que su padre se luciera con orgullo mientras trataban con coleccionistas de arte de todo el mundo. El padre y el hijo estaban muy interesados en el arte, tenían paredes forradas de muchas pinturas, de mucho precio, de mucho valor. Dice, al alcanzarse el invierno, la guerra envolvió a la nación, hubo una guerra, y el joven se fue a servir a su país. Después de unas pocas semanas, su padre recibió un telegrama. Su amado hijo había desaparecido en acción. El coleccionista de arte esperaba ansiosamente más noticias, temiendo que nunca volvería a ver a su hijo. En pocos días sus temores se confirmaron. El joven había muerto mientras llevaba a un compañero soldado a un médico. Angustiado y solo, el anciano se enfrentó a las próximas vacaciones de Navidad con angustia y tristeza. La tragedia de la temporada, una temporada que él y su hijo habían esperado tanto, ya no visitaría a su casa. Pero vino alguien a su puerta, le tocó a la puerta. Y dice, al abrir la puerta fue recibido por un soldado con un gran paquete en la mano. Se le presentó al hombre diciendo, yo era amigo de su hijo. Yo era a quien él estaba rescatando cuando lo mataron. ¿Puedo pasar un momento? Tengo algo que mostrarle. Cuando los dos comenzaron a hablar, el soldado contó cómo el hijo del Señor le había contado a todos su amor por las bellas artes, sin mencionar el de su padre, que también amaba, mencionó mucho a su padre. Soy un artista, dijo el soldado, y quiero darte esto. Cuando el anciano desenvolvió el paquete, el papel dio paso a revelar un retrato, una pintura del hijo. Aunque el mundo nunca lo consideraría un trabajo de un genio, una obra de Monet o de Van Gogh o de Picasso, la pintura presentaba el rostro del joven con un detalle sorprendente. Abrumado por la emoción, el hombre agradeció al soldado, prometiendo colgar la imagen sobre la chimenea. Unas horas más tarde, después de que el soldado se había ido, el viejo se dedicó a esa tarea. Pasó tiempo, el Señor murió y hubo una subasta de esas pinturas. Dice, desconsiderado de la historia del único hijo del hombre, pero en su honor esas pinturas se venderían en una subasta. Según la voluntad del anciano, todas las obras de arte se subastarían el día de la Navidad, el día en que él había recibido su mayor regalo. Pronto llegó el día y los coleccionistas de arte de todo el mundo vinieron a la subasta. La subasta comenzó con una pintura que no estaba en la lista de cualquier museo. Era la pintura del Hijo del Hombre. El subastador pidió una oferta de apertura. La habitación estaba en silencio. ¿Quién abrirá la subasta con $100? Preguntó. Minutos pasaron, nadie ha dicho nada. Desde el fondo de la habitación vino, ¿a quién le importa este cuadro? Él es solo una foto de su hijo, olvidémoslo y vayamos a lo bueno ahora. Más voces se hicieron eco en el acuerdo. No tenemos que vender este primero, respondió el subastador. Tenemos que vender este primero antes que mover.
Ahora, ¿quién se llevará al hijo? Finalmente un amigo del anciano habló. ¿Aceptarás $10 por la pintura? Es todo lo que tengo. Conocí al chico, yo lo conocí a él, así que me gustaría tener su foto. Yo tengo $10. $10, dijo el que de la subasta. $10, ¿tengo algo más? ¿Alguien más? ¿Alguien quiere ir más alto? Llamó el subastador. Después de más silencio, el subastador dijo, ir una vez, 2 veces, se terminó. Y el mazo cayó, victores llenaron la habitación y alguien exclamó, ahora podemos seguir adelante y podemos comprar y subastar y ofrecer dinero por los demás tesoros, los importantes. El subastador miró a la audiencia y anunció que la subasta había terminado. La incredulidad aturdida calmó la habitación. Alguien habló y preguntó, ¿cómo que se acabó? ¿No vinimos aquí por una foto del hijo de un viejo y todas estas pinturas? Hay millones de dólares de arte aquí. Exijo que usted explique lo que está pasando aquí. El subastador respondió, es muy simple. Según la voluntad del Padre, quien se lleve al Hijo se queda con todo. Y esto debe de cambiar la perspectiva, hermanos y hermanas. Que para el Padre el Hijo es todo. El Hijo es todo. Y si no lo recibimos al Hijo, nos vamos a quedar sin nada. Pongámonos de pie para tomar la cena del Señor. Y como el hijo del hombre de esta historia, el hijo murió en una misión de rescate. I can have 2 deacons, 2 diáconos, por favor. Murió rescatándonos a nosotros de nuestro pecado. You like to pass them out? Señor Padre, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad y este privilegio de tomar la cena del Señor. Al tomarla, ayúdanos a recordarla, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, al pasar los alimentos, te pido que aquellos creyentes firmes en la fe, Señor, sean los que la reciban. Por favor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si les pido, hermanos y hermanas, si no están asegurados de su salvación, no hay problema si ustedes no toman los elementos. Si no han hecho una profesión de fe, aceptado a Cristo en su corazón, o son de una persuasión diferente del bautista, por favor abstengan. La cena del Señor es para el creyente, es aquel que ha puesto su fe en la muerte de Jesucristo solamente, no en nadie más. Es aquel que reconoce que el perdón de pecados viene solamente por Cristo Jesús, no por un pastor, no por una iglesia, no por un sacerdote, sino solamente por ese intercedor, Cristo Jesús, que está a la diestra del Padre. Porque cuando Él murió, Él resucitó y ascendió al cielo, y es el primogénito de entre los muertos, y allí intercede por nosotros. Así que cuando nosotros tomamos la cena del Señor, nosotros estamos recordando su muerte, lo que Él hizo por nosotros. Esto no es para el perdón de pecados. Esto es porque Él nos ha perdonado de nuestros pecados. Podemos abrir, tomar el pan. Esto es, hermanos y hermanas, dice la palabra de Dios que Cristo dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros. Haz esto en qué? En memoria de mí. Y no va más allá. No es para el perdón de pecados, sino son para los hijos e hijas de Dios, que al ver este pan como una figura del cuerpo quebrantado de Cristo, que fue quebrado y molido por nuestros pecados. No para el perdón de pecados hoy, sino recordando que somos perdonados y recordamos lo que Él hizo por nosotros. Dice su palabra
El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintio, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Hermano, ¿puedo orar, por favor? Gracias, Padre bendito, porque eres bueno para con nosotros, Señor. Y sabemos, Señor, que este día, Señor, lo hemos dedicado, Señor, para ti, Señor. Pero más que ello, Señor, gracias, Señor, porque tú diste tu vida, Señor, para darnos vida a nosotros. Y el día que esperamos, Señor, que vengas por tu pueblo, Padre bendito. Pero mientras tanto, Señor, estamos recordando, Señor, el sacrificio tan grande que hiciste en esa cruz del Calvario, donde allí, Señor, tu cuerpo fue lastimado, tu cuerpo fue herido, Señor, por nuestros pecados, Padre bendito. Y por eso te queremos dar gracias. Que esto, Señor, lo hagamos, Señor, hasta el día que regreses tú. Yes. Gracias, Señor bendito. En tu nombre te pido todo ello. Amén. Vamos a comer. Hermano, puede orar la copa. Gracias, Padre, que podemos celebrar, porque en tu palabra dice que cada que hagamos esto, lo hacemos en memoria de ti. Estamos recordando esta mañana lo que tú hiciste para nosotros sobre esa cruz. Estamos recordando de tu sangre que fue derramada por nosotros. Sí, Señor. Perdónanos, oh Dios, perdónanos y háganos dignos de participar y de ser llamados hijos tuyos. Esto lo pedimos en tu nombre. Amén. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Tomemos. Amén. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Es una proclamación igual que una memoria. Y dice la palabra que los discípulos, después de haber cenado, cantaron un himno. Cantemos.